mi caso, yo soy de la casa, yo me voy a llevar la pelota a nuestro terreno, vamos a hablar de vertidos en nuestras instalaciones, de vertidos en nuestra provincia. ¿Y cómo lo planteo? Yo siempre planteo un índice, me gusta seguirlo, dejar las cosas muy claras antes de empezar. Yo quiero mostrarles y hablarles de estaciones depuradoras, es decir, de poblaciones con depuración, de poblaciones sin depuración, sin autorización de vertidos, y de los vertidos industriales a nuestras redes de saneamiento, que son los que al fin y al cabo nos van a revertir en lo que nosotros vamos a sacar al medio acuático. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos a día de hoy en la provincia pacense? Una vez que veamos qué nos encontramos en la provincia pacense, tenemos ordenanzas, evidentemente hay que hacerlas evolucionar, por eso estamos aquí hoy, por eso la jornada, las vamos a ver un poquito. ¿Qué nos viene? ¿Qué tipo de vertidos tenemos? Tenemos vertidos agroalimentarios, no nos vamos a engañar, la industria que hay aquí no es una industria que nos va a comprometer a mucho tiempo, porque es una industria biodegradable, aunque quiere decirlo, sí que se elimina en gran parte de nuestras depuradoras, pero el efecto sobre el medio acuático es instantáneo, y las infracciones también. ¿Qué daños vamos a generar en la gestión diaria? Es decir, yo tengo una depuradora, hoy tenemos aquí a todos nuestros jefes de planta, ellos están muy vistos en esta gestión que hacemos, saben cómo son nuestros vertidos, saben gestionarlo, y lo que les voy a contar, se lo voy a contar a todos, ellos ya lo saben. Y además luego vendrá un compañero nuestro a contarles su vida diaria con los vertidos. ¿Qué nos pasa en nuestras depuradoras y qué pasa en el medio ambiente? Vamos a ver también un poquito qué pasa en el medio ambiente. Y finalmente vamos a hablar de infracciones. Evidentemente tenemos Confederación, tenemos aquí Guadiana principalmente, Guadalquivir en la provincia, y hay infracciones. Lo hacemos bien, siempre lo hacemos bien, estamos eliminando cosas que realmente no nos competen, pero en ciertos puntos sí que nos estamos yendo de madre, hay sanciones, trabajamos con ellas, y también un poco en la forma de ver las sanciones. Lo que ha hablado Domingo al principio de la forma del valor del daño, es muy interesante que se revise, no solo por el industrial, sino por las pequeñas poblaciones. Antes de empezar es centrarnos aquí, o sea, esto es Extremadura, esto es la provincia pacense, estamos en Badajoz, una provincia con mucho terreno, donde las depuradoras aquí que llevan el peso no son las grandes. Vamos a olvidarnos de eso, es lo que pasa en el resto de comunidades. Andalucía sí que se puede parecer un poco a nosotros, pero aún así ellos el peso lo siguen llevando las grandes. Nosotros el peso está en las pequeñas, 60 y 70%, el peso de la depuración. Entonces, vamos a centrar en los vertidos en pequeñas poblaciones, de ahí la jornada. Les voy contando un poco las tablas, yo no les voy a poner muchas imágenes porque luego mi compañero, sí que estoy yo un poco con ventaja, yo organizo la jornada de la parte técnica, sé lo que les viene y lo que no les viene, las fotos se las va a mostrar mi compañero después. Yo les voy a dar un poquito de datos. Vamos a ver qué vertidos tenemos. Lo primero que tienen ustedes en esta columna de aquí es cómo vamos a caracterizar los vertidos. Pues yo los vertidos los voy a caracterizar en base a lo que a mí me pide mi autorización de vertido. ¿Qué ocurre y qué es lo que nos pasa con la ley en Extremadura y en Badajoz? Pues evidentemente la autorización de vertido, ya nos han hablado del artículo 101, texto refundido de la ley de agua, nos introduce, tienen ustedes los valores límites de emisión reglamentarios de la normativa, 91271, y todo lo que viene en la transposición al sistema legal. Y tenemos las normas de calidad ambiental. Entonces nos empieza a aparecer sólido y de QO y de BO5, que son la materia orgánica, nos empiezan a aparecer nutrientes, nitrógeno y fósforo total, y nos aparece un amonio con valores de referencia y en nuestro caso también aceites y grasas. Esto es una pequeña población, ya empieza a ver, wow, a ver qué pasa aquí. Sí que es cierto que cuando nos han hecho nuestras depuradoras, de una mejor o de una forma peor, nos han hecho depuradoras con mucho volumen de dilución, sobredimensionadas. En cierta medida nos permite protegernos pagando el sobrecoste que supone protegernos. O sea, hay que tener mucho cuidado, un arma de doble filo. Lo que yo quiero que vean es que nuestra ordenanza de vertido es una ordenanza que tiene unos valores límites para muchos más parámetros, para muchísimos más. La ordenanza de vertido es vertido a red de saneamiento. Igual hay que diferenciar ordenanza de vertido, red de saneamiento, autorización de vertido al medio del receptor. Ordenanza de vertido y a red de saneamiento. Y estos datos son de entrada en nuestras depuradoras. En nuestra ordenanza tenemos unos valores que en cierta medida no son muy restrictivos. No son muy restrictivos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la tabla, tenemos una DAR sin vertido, es una DAR convencional. Yo siempre me gusta diferenciar época húmeda de época seca. En las pequeñas depuradoras hay mucha diferencia de época húmeda a época seca. Época húmeda estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Época seca el resto. Nosotros en época húmeda vamos a tener unos valores de contaminación muy laxos con mucho caudal. En época seca, ¿qué ocurre? Que se incrementan. Eso es una DAR sin vertido, en nuestro caso no son problemáticas. Es una contaminación normal, con un diseño adecuado, nosotros cumplimos sin problema y cumplimos perfectamente. De hecho, los datos de Extremadura, en los últimos datos que se han enviado a Europa, son de los mejores en eliminación, tanto de materia orgánica como de nutrientes. Ahora nos vamos a una convertido,
que aquí es donde rizamos el rizo. Nos vamos a un vertido y te encuentras que en época húmeda, ostras, en época húmeda, ¿por qué tengo yo esos valores de contaminación? ¿Por qué? Y en época seca, en cierta medida, se relajan un poco más, pero nos viene el nitrógeno. En época húmeda lo que ocurre es que entonces tenemos campaña. O sea, estamos en Extremadura, nos viene una campaña, nos metemos en octubre, noviembre, diciembre, ¿y qué ocurre con estos datos? Son datos de valores medios anuales. Se nos van de madre. Estamos hablando de una depuradora en su valor medio anual, es decir, en su día a día, llega a trabajar con datos de materia orgánica que están por encima de lo que es la ordenanza de vertido. Y aún así estamos depurando y lo estamos consiguiendo. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estamos trabajando con unas cargas en pequeñas poblaciones que muchas veces para una gran depuradora esto se le escapa, es decir, 1500 de DQO de una forma rutinaria, ¿de qué estamos hablando? Pues es lo que tenemos aquí. O sea, la idea es que tenemos, no son todas convertidos, no nos engañemos, no todo el mundo nos va a verter, pero sí tenemos muchas convertidos. Y si tenemos muchas convertidos con unos valores que, hombre, en materia orgánica nos los vamos a acabar porque sí que es cierto que jugamos con la biodegradabilidad. Estos vertidos son a red de colector en emisario de edad, es decir, que ya vienen diluidos en cierta medida, diluidos o mezclados con el agua residual. Y siguen siendo biodegradables. La biodegradabilidad, para el que no sepa la relación, es dBO5 partido por DQO. Es la relación de la materia orgánica que puedo degradar de forma biológica a la que se degrada de forma química, que es la definición de los dos parámetros. Siguen siendo biodegradables. O sea, la materia orgánica para mí, en cierta medida, no es un problema, porque además tenemos unos pretratamientos que nos hacen de freno bastante buenos. Ahora, nos metemos en nutrientes y el concepto cambia. ¿Por qué? Porque aparecen unas bacterias nuevas que tienen que eliminar nutrientes, son unas bacterias que no son fáciles pegarse con ellas en muchas ocasiones, y trabajamos con valores muy altos, y no solo de nutriente que es soluble, que yo le pongo oxígeno y lo transformo, sino que viene particulado, se nos va quedando por ciertas partes de la depuradora, nos aparece cuando no debe, y estamos liando la parta en ese momento. Entonces hay que tener cuidado. Principal problema, ya os digo, tenemos edad convertido con cargas de nutrientes que son excesivas, y aún así os aseguro que las eliminamos. Pero es importante tener en cuenta que estamos hablando de pequeñas depuradoras con unas cargas que muchas veces, pues bueno, nos chocan, y por eso hay que sentarse, hay que ver soluciones, hay que trabajar en normativa, hay que modificar ordenanzas, es lo que vamos buscando. ¿Qué vertidos recibimos? Pues agroalimentarios, aspectos favorables, siempre que se puede llamar aspecto favorable al vertido, yo eso lo estoy buscando. O sea, un aspecto favorable a un vertido no existe, se lo vamos a buscar. Aspectos favorables, un vertido agroalimentario, que no son tóxicos 100%, que esto no va a entrar en la cadena alimenticia y va a comprometer a nuestros hijos de aquí a 20 años. No son tóxicos, tienen una biodegradabilidad y se pueden eliminar. Es decir, la depuradora va a actuar sobre ellos. Ahora, si no tenemos depuradoras es otro concepto, pero sí que podemos actuar sobre ellos. Están asociados a campañas. Sabemos cuándo son las campañas, vamos a ser un poquito cucos y vamos a ver, ¿qué campaña tengo? ¿Yo qué tengo? Aceituna. Venga, ¿cuándo es la campaña? Vamos a protegernos. Están asociados a campañas, los podemos localizar de forma mensual, llamémoslo así. También muchas veces, pues, como dice Domingo, nos avisan, oye, que viene campaña que voy a visitar. Pues hombre, o te protegen o... Respeta la relación 100-5-1. Esta relación a la gente de depuración le debe sonar. 100-5-1 es una relación carbono-nitrógeno-fósforo. 100 carbono, 5 nitrógeno, fósforo 1. Siempre que respeten en cierta medida esa relación, las bacterias, porque la depuración es biológica, va a actuar sobre ellos. En el momento que haces cambios en esta relación, hay desequilibrios, y al haber desequilibrios es cuando estamos incurriendo en un problema. Porque también hay que tener una cosa en cuenta, que tenemos una depuradora, nuestras depuradoras tienen mucho volumen, pero el tener mucho volumen significa que si la depuradora se va, si la depuradora se hunde, puedes estar 15 días sin tener un rendimiento óptimo, incumpliendo parámetros de autorización. 15 días, 20, 30, hay que tener cuidado. Lo bueno de nuestros vertidos es que lo respetan, vamos a poder jugar con ellos. Y evidentemente, pues como hemos dicho, tenemos edad de dique de oxidación, que ya lo contan miles de jornadas, tenemos volúmenes de dilución a puerta, pues vamos a trabajar con ese volumen de dilución, que para algo lo tenemos. Vamos a aprovechar lo que en cierta medida nos puede poner una desventaja si no hay un vertido, pues si yo tengo un vertido vamos a trabajar con él. Ahora, aspectos muy negativos, pues esto es como todo. Sí, yo sé que la campaña es cuando es, pero no tengo localizado el foco. ¿Por qué? Porque son pequeños pueblos, estamos hablando del rango poblacional fuerte, está entre los 15.000 hacia abajo, donde hay varias empresas, donde hay empresas pequeñas, entonces es muy difícil localizar el foco de vertido. Es un punto que hay que trabajar. Y luego son vertidos puntuales, esto es la cultura del pillaje. ¿Cuándo te voy a verter? Por la noche, el fin de semana, cuando menos te lo esperes, te va a llegar. Entonces también nos dificulta mucho cuándo me va a llegar, de qué forma me va a llegar. En la cultura nuestra, pues, es lo que hay, tenemos que cambiar y bueno, poco a poco. Sí que es cierto que tenemos volumen, tenemos el vertido biodegradable, pero el proceso biológico siempre se va a repercutir. Y las primeras que caen, las primeras bacterias que sufren son las que eliminan el nitrógeno.
Estas caen y el amonio se va por la puerta. Y no les hablo del nitrógeno, les hablo del amonio porque siempre es más problemático desde el punto de vista de la inflación, por los valores de referencia que luego les contaré un poquito. Siempre se nos van a ir las nitrificantes, la eliminación de fósforo muchas veces convertido en la precipitación en cloruro férrico funciona de aquella manera, no es tanto como nos gustaría, y ya si queremos trabajar biológicamente con ella, suerte, ¿vale? Entonces la eliminación de nutrientes siempre va a sufrir, y evidentemente un vertido en un colector pues va a introducir riesgos, ya no solo a la propia población. Nuestros colectores son muy antiguos, muy antiguos. Sí que es cierto que en cumplimiento de normativa, en el artículo 4 y 5, eliminación de materia orgánica y nutrientes, estamos un poquito rezagados, en colectores no. Aquí nos pusieron los colectores muy pronto. Y están ya bastante deteriorados. Tenemos infiltraciones, no es que tengamos solo infiltraciones, sino que estos vertidos generan una cajita biológica en toda la red de saneamiento que va a generar muchos gases, que va a generar sulfídricos, que son fuentes tóxicas. Sí que introducen peligrosidad en nuestra red de saneamiento y por tanto en nuestra población. Hay que tener cuidado. Evidentemente, suerte, ya les aseguro que es una suerte, vertidos agroalimentarios, no es una suerte. Perdón pues también por eso. Es una suerte porque podemos acabar con ello. Porque ahora mismo es que la realidad que tenemos es la que tenemos. Tenemos que luchar con esto. ¿Que vamos a trabajar en mejorarlo? Sí. ¿Que nos va a costar 5 o 6 años? También. Entonces, tenemos suerte de que nuestros vertidos no sean, ya les digo, excesivamente tóxicos. Es la principal suerte que tenemos y por lo que los servicios son sostenibles. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar ya un poco de caracterización? Nosotros, desde Promedio y en concreto en el laboratorio, que es la parte que a mí me toca, llevamos ya 4 años haciendo caracterizaciones de vertido. Sí que es cierto que con nosotros mismos, con la concienciación, estamos viendo que nuestra propia gestión nos está llevando a identificar cada vez más vertidos. Hemos llegado a pasar de 75 a 100 y en lo que llevamos de 2018 a 180. Antes no veíamos los vertidos, lo veíamos como normal. Ya sí tenemos mucho más potencial para identificar y ajustar el vertido. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues caracterizarlo, evidentemente. ¿Por qué? Porque vamos buscando un poco cómo trasladar nuestra gestión del vertido a nuestra gestión de la edad. Sí que es cierto que estamos trabajando en control de vertido, estamos muy metidos en ello, les van a hablar después de mí de eso, pero ahora mismo es nuestra realidad y la idea era, oye, ¿qué tipo de vertido tiene? Oye, ¿cómo me voy a proteger de este tipo de vertido? Y los he categorizado en 6 apartados. Industria oleícola, pues van a venir el perujo, el pechín, aceituna como tal. Industria vitivinícola, pues nos vienen vinazas, nos vienen muchas veces vino, nos viene la propia uva. Siempre que nos vengan sólidos, sí que es cierto que nuestro pretratamiento nos lo frena y no pasa dentro. Y no lo mandamos a la calle. Y luego la industria láctea, que también tenemos, que nos vienen muchos sueros. Aquí lo que quiero marcar sobre todo es que estos vertidos son problemáticos desde el punto de vista de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la parte de nutrientes, aunque sí que la eleva con respecto a lo que es normal, la eleva mucho, pero a nosotros esta parte la vamos a poder salvar por efecto de dilución, porque viene muy particulada y la retenemos en la depuradora y la vamos eliminando, pero la materia orgánica, en este caso, es el filtro principal. Este tipo de vertidos son muy duros, pero no son los más duros todavía. O sea, podemos acabar con ellos. Sí que es cierto que si se fija, la relación de BO de QO se sigue manteniendo una relación 0,15, te vas a llegar a 0,4, nosotros tenemos aireación, si no tenemos aireación muchas veces aportamos máquinas extras de aireación, o bien hacemos un seguimiento y conseguimos paliar estos efectos. Y no conseguimos en muchísimas ocasiones, no verlos en el efluente, o verlos en el efluente de una forma prácticamente mínima. Ahora nos vamos a lo siguiente, agroalimentaria, purines. Nos vamos a los residuos de matadero, que son sangre y casquería, y la grasa. Aquí sí que es cierto que la materia orgánica es muy compleja, pero ya nos metemos en el nitrógeno. Y cuando viene el nitrógeno de visita, pues estamos jodidos. Discúlpenla, que se lo habla así. ¿Por qué? Porque nos vienen unos valores de nitrógeno excesivos, estamos hablando de 240, 172, pero es que vienen en forma de amonio, o vienen en forma de nitrógeno orgánico. Porque es como nos lo suelta el animal, como lo han matado. ¿Qué ocurre? Que ese nitrógeno hay que llevarlo a la depuradora y hay que jugar en unos ciclos de depuradora para airearlo y no airearlo para transformarlo en nitrógeno gaseoso y que se escape. Porque el fósforo, pues yo le echo más precipitación de cloruro férrico o le doy más vuelta por la depuradora y algo hago con él. Y aún así, cuesta. Pero el nitrógeno solo lo podemos sacar en forma de nitrógeno gaseoso por los procesos biológicos de eliminación. Y cuesta muchísimo llevar a una depuradora y decirle, cómete 240 de nitrógeno total o 189 de amonio sin que ese proceso se desestabilice. Es muy difícil. Entonces, la idea es que este tipo de vertidos son de los más graves. De los más graves. El de las grasas, sí que es cierto que te viene la componente de aceites y grasa, que viene grasa, como el propio nombre dice que te va a venir, grasa. Y la grasa además te aporta un problema extra.
sino que no es que yo la quite, sino en cierta medida por nuestra temperatura hay una parte que siempre va disuelta, entra en el proceso y evita que las bacterias accedan al oxígeno y que el proceso se llegue a mal. Entonces, este vertido de grasa es lo peor que te puede venir. Es que esto es lo peor de lo peor, porque te viene la grasa y encima te viene con el nitrógeno orgánico alto. Entonces estamos muy pillados. Sí que es cierto que son vertidos, que son instantáneos, que los vamos a poder tratar en gran medida, no van a hacer una inhibición completa, a no ser que te encuentres una cosa excesiva, que también no lo hemos encontrado, o que venga saponado, como puede venir la grasa, que venga sólido, pero son muy complejos por el nitrógeno. Si bien trabajamos con ellos, daños que generan, hombre, pues ya se lo he ido adelantando. Tenemos daños en la red de saneamiento y tenemos daños en la edad. Daño en la red de saneamiento, evidentemente generación de dolores, nos van a generar muchísima corrosión. Nuestra red de saneamiento, las fotos que hemos visto son maravillosas, tanto las buenas como las no buenas. El problema que nos vamos encontrando, y por eso hemos querido meter a gente que trabaja en esto, es que nuestras redes de saneamiento no son tan grandes, ni las salidas de nuestras industrias están conectadas de una forma que sabemos dónde están. Nuestras redes de saneamiento muchas veces no tienen ni gota de agua. Nuestras redes de saneamiento muchas veces cuando tienen gota de agua tienen una biopelícula, cuando las abres te puedes encontrar cualquier cosa, tienen rotura, tienen mucha arena. Las redes de saneamiento son antiguas, son pequeñas y hay que trabajarlas mucho. Y evidentemente llevamos muchos años pues, sufriendo los vertidos y tratándolos. Entonces la red de saneamiento es la primera que se ve afectada. Evidentemente, ¿qué vamos a hacer? Pérdida de efectividad de las redes. Muchas veces simplemente la pérdida de efectividad es que la red de saneamiento es completamente inhábil. Nos vamos a la edad. Son vertidos biodegradables. Podemos tener dos opciones, o hacemos una inactivación completa, por el tipo de edad, como te pase esto, estás comprometido prácticamente durante 20 días. Perdón, te estoy hablando muy alto. Sí. La gente de atrás llega, ¿no? Así no se me duerme nadie. Bueno, si no me llegáis de atrás, me hacéis una señal y subo. Vale, inactivación completa, más de 20 días estamos pillados. Nos vamos a una inactivación parcial, igualmente estamos pillados porque estamos con los nutrientes. Recuperar nutrientes es muy difícil. Aquellos que se hayan despeleado con las autótrofas, que son aquellas maravillosas bacterias que eliminan nutrientes, recuperarlas, ellos son muy sensibles y como sigas teniendo materia orgánica y aquello que no les guste, ellas no vuelven a aparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una activación, bajo mi punto de vista, una inactivación parcial por nutrientes, por autótrofas, llega a ser peor que una completa. Porque completa puede reiniciar el proceso desde el principio y aquello puede jugar mejor. Sobrecoste, ya nos han hablado de sobrecoste, yo les pongo un sobrecoste, nosotros estimado entre un 20 y un 30% del cómputo global de la edad. Es decir, no estoy hablando solo de aireación, estoy hablando de personal, estoy hablando de gestión de fango, estoy hablando de todo lo que implica una depuradora. ¿Por qué? Porque me viene el vertido, es cierto que voy a tener que consumir más en aireación, pero voy a producir más fango. Si viene un vertido, mi personal va a tener que estar más tiempo trabajando sobre el vertido, voy a tener que trabajar en localizarlo. Es decir, que los sobrecostes del servicio global pueden incrementarse entre un 20 y un 30%. Evidentemente, para trabajar con sistemas sostenibles, porque nosotros siempre buscamos la sostenibilidad del servicio, o sea, favorecemos a nuestros municipios, tenemos que trabajar por el municipio. Y como esto empieza a buscar, la economía de escala empieza a fallar, empieza a haber desequilibrio. Y vertidos de esta clase entre un 20 y un 30%. Si nos vamos a aireación solo, consumo energético, podemos llegar a un 50% del consumo, es decir, un incremento del 50% de la factura. Pues hombre. Y finalmente, reducción de la vida útil de las instalaciones. O sea, te puede reducir la vida útil de 5 a 10 años de la instalación en obra civil y de los equipos electromecánicos. Y si ya nos está costando conseguir depuradoras para los pequeños pueblos, si para los que ya lo tengo se las reduzco de 5 a 10 años, pues hombre, ya me contarás, cuando acabe con las pequeñas me tengo que volver a poner con las grandes. Y si nos ha costado las pequeñas, pues las grandes son más caras. Hay que tener mucho cuidado. Es cuestión de tenerlo en la cabeza. Repercusiones que tiene el medio ambiente. Evidentemente las repercusiones son siempre las mismas. Siempre que hay un vertido, hay una pérdida de calidad. Yo siempre los diferencio en dos. En vertidos de materia orgánica y vertidos de nutrientes. ¿Por qué en vertidos de materia orgánica? Porque todos aportan septicidad, todos aportan eutrofización, todos aportan pérdida de calidad. ¿Pero qué ocurre con la materia orgánica? Pues que no tiene capacidad de difusión. Que la materia orgánica, cuando venga un vertido de mi industria, que son flagrantes, evidentemente, y si yo las mando a la salida, las fotos que están viendo aquí no son fotos de salida de edad, son fotos de salida de población sin edad, que también hablaremos un poquito de ellas, de las pequeñas. Cuando esto me llega a mi río, y es una materia orgánica, conforme llega el río, porque el río tiene su tendencia oxidativa, lo que hace es la oxida. Y la particulada la obliga a decantar. Es decir, que no le meto difusión al vertido. Se queda en una zona restringida, siendo negativo siempre. Porque siempre es negativo. Es decir, yo puedo dragar, puedo limpiar, y sí que es cierto que puedo trabajar con esta paliación.
Ahora, como yo me meta en nutrientes, el problema de los nutrientes es que son solubles. O sea, nosotros en depuración hablamos de soluble y particulado. ¿Qué ocurre con soluble? Que entra en el agua y se va. La capacidad de difusión de un nutriente es altísima. Y la capacidad de difusión de un amonio que se te vaya a la calle es 10.000 veces más alta. ¿Por qué? Porque las bacterias de las que les ir hablando, que eliminan el amonio, es que esas están en el río. Que nosotros lo que hicimos es pasarlas del río a la depuradora. Pero es que están ahí por autonomasia. Entonces, ¿qué hacen ellas? Oh, muy bien, bien amonio. Un componente soluble, te lo transformo en nitrato, otro componente soluble, y como todo es correntía, no lo eliminan de nitrificación. Es decir, que la difusión de los nutrientes es altísima. Puesto a repercusiones al medio ambiente, evidentemente el nitrógeno y el fósforo, pero el nitrógeno es el que más. La materia orgánica sí que la podemos paliar. Entonces es importantísimo, importantísimo en lo que nos viene en el futuro, que nuestros sistemas de gestión se adapten a reducir esos nutrientes, a identificar esos nutrientes en nuestra red de colectores, que pH y conductividad se nos va quedando cortito. Hay que empezar a meter nutrientes y hay que empezar a buscar qué hacemos con el nitrógeno, que es siempre el caballo de batalla que nos estamos encontrando en los últimos años. Ya voy terminando. ¿Infracciones? Pues sí, infracciones. Aquí tenemos la maravillosa fórmula de la valoración. Esa fórmula está en el artículo 326 ter, que al que le ha venido el expediente sancionador se lo sabe de pe a pa. ¿Por qué? Porque te empiezan a temblar por lo que no te tiembla. Tú tienes tu artículo 326 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y te dice, venga, previo a que en el 117, ya del texto refundible de agua, hemos hecho la calificación de la inflación que ya nos ha contado mismo. Aquí vamos al valor. Ya, eso hoy no se lo voy a contar. ¿Qué ocurre con esto? Que me dicen, voy a valorarte el daño y te voy a imponer una sanción. Y aquí yo les voy a hablar de las depuradoras que tenemos con autorización de vertido y de nuestros pequeños pueblos o de aquellas que no tienen autorización de vertido, porque se nos dan unos problemas que son interesantes y que yo creo que generarían debate. Tenemos esta fórmula que tiene tres, yo ahí le he puesto 4, pero realmente el volumen de vertido es el caudal medio por el tiempo. Lo primero que tienen es el coste de tratamiento para evitar el vertido, te dice la normativa, 0,12 euros por metro cúbico. Aquí no se hable más, esto es lo que hay. Vale, perfecto, me lo quedo. Me voy al caudal medio. Aquí pues empiezan a aparecer los problemas. ¿Por qué? Porque me vienen a hacer la campaña de muestreo y me dicen, tu caudal medio, yo tengo depuradora, digo, vale, mi caudal medio es tanto. ¿Qué nos está pasando en las depuradoras, en los pueblos que no tenemos depuradoras, los pequeños? ¿Qué nos estamos encontrando? Y es por lo que yo también estoy en favor de revisar un poco esto. Pues te dicen, oiga, yo no tengo depuradora, yo le voy a hacer una campaña y le voy a tomar una muestra. ¿Y qué caudal medio le aplico yo a la hora de calcular este valor? Pues nos vamos al anexo 5, a la parte B, y aparece una tabla maravillosa. Una tabla maravillosa que, en el caso de un pueblo de 500 habitantes, como se nos ha dado, ¿vale?, de los nuestros, te va a la tabla y te dicen, venga, voy a entrar en la tabla, tengo 2 entradas, tengo una de población abastecida, y me dice, menos de 10.000 habitantes. Digo, pero perdona, 10.000 habitantes, que es que estamos en 5.000, o sea, que estamos en 500. Vale, menos de 10.000. Entro por ahí. Y ahora me voy a actividad industrial, y tenemos baja, media o alta. Dice, pues le pongo media. Y te aplica un caudal medio con una dotación de abastecimiento de 190 litros habitantes de día. Pues hombre, eso ya es opinión personal. Bajo mi punto de vista, a mí me parece excesivo. Vamos a pensar un poco en las pequeñas poblaciones. Yo entiendo que es una norma y que la norma se aplica como está. Y nosotros nos la comemos con papas como está. Luego está en nuestro caso estudiar los medios para buscar alegaciones para reducir eso. Que es evidentemente por lo que trabajamos con la normativa, por la que no tenemos que saber. Pues decirle esto a un pueblo pequeño y decirle esto a un alcalde, pues es bastante duro. Pero es lo que hay, chicos, te lo tienes que comer con papas, que es que todavía no has acabado. O sea, vale, te mete una dotación de abastecimiento. Y es que no estamos hablando ni de depuración, que no metemos ni el coeficiente de retorno. Digo, venga, 190 litros habitante día. El tiempo de vertido vale y ahora nos vamos al KPV. El KPV es el coeficiente de vertido, que es adimensional. Y es, pues, este es maravilloso. ¿Por qué? Porque este KPV es un arma de doble filo enorme para las pequeñas poblaciones. Tanto para las que tenemos depuradora como para las que no tenemos depuradora. Les cuento a las que no tienen depuradora, porque esas son las peores. No tengo depuradora, no tengo autorización de vertido. ¿Y qué me dice la norma? Ah, ¿qué me va a decir la norma? Pues tírate las normas de calidad ambiental. Y tú te vas a la norma de calidad ambiental y te ves que te aplican el coeficiente de vertido, se aplica en base a un coeficiente de referencia. El coeficiente de referencia es un cociente. Es el valor de la muestra que me han tomado partido por el valor de referencia. Es decir, el valor de referencia está abajo, en la fracción. Y me voy tranquilamente y me dice, oh, tiene que usted aplicar un valor de referencia de DBO5 de 6. Digo, pero joder, pues es que si me meten a mí en mi depuradora una DBO5 de 6, apague vámonos. Y sigo, una DQO, me voy a 30. Y unos sólidos de 25. ¿Qué ocurre con el KPV? Se calcula para cada muestra y para cada parámetro.
y nos quedamos con el máximo. Sí que es cierto que es lo que nos ha comentado Domingo, que cuando llegas al máximo se convierte en asintótico, se convierte en constante, pero en una pequeña depuradora, en un pequeño pueblo, ya simplemente pasar de un KPV de 2 a 3, el valor cambia. Pues si nosotros nos vamos a una de 5 de 6 a un pueblo que no tiene depuradora, pues como comprenderéis, se dispara. Y la sanción se dispara. Está muy desprotegida, bajo mi punto de vista, es mi criterio. Evidentemente tenemos que revisarlo. Perfecto, está, nosotros lo cumplimos, lo acatamos y hacemos nuestras alegaciones. Y hasta ahí estamos llegando. Ahora me voy a mi pequeña población con mi autorización de vertido. Y claro, hemos dicho que tenemos normas de calidad ambiental. Y aparece el amonio con 4. Hasta luego, Lucas. Se nos ha venido un vertido, se nos ha ido la nitrificación, el amonio que por norma tiene 30 o 40, dividido por 4, pues ya tienes el valor de referencia que te va a hacer que el vertido se vaya por ahí. Siempre, solemos trabajar nos vamos a ir a los valores justos, tenemos 15 de nitrógeno total, 2 de fósforo, en pequeñas depuradoras, que ya cuesta, pero trabajamos con ellos, y nos viene el amonio con 4. El fósforo de 2 muchas veces nos escapamos porque la entrada viene como 9, pero es que en el amonio, pues la entrada viene mucho más alta, y ese cociente pues nos está afectando. Y todo esto sin entrar, porque sí que es cierto que las autorizaciones de vertido ya lo dice la propia normativa, en los textos refundidos, en el texto refundido de ley de agua, que se actualiza cada 5 años, y nos van a ir apareciendo más parámetros. Evidentemente hay que proteger al medio ambiente, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a trabajar también en ampliar parámetros y vamos a trabajar también en este tipo de conceptos. El KPV también, me lo he dejado un poco a la entrada, depende de varios grupos, grupo A, grupo B o grupo C. En una depuradora, nosotros en nuestro caso no nos vamos a encontrar el grupo A, porque son sustancias tóxicas y siempre se reflejan en los valores del anexo 1 y 2 del Real Decreto 60/2011 de norma de calidad ambiental. Nosotros entramos siempre en los grupos B y C, que son un poquito más bajos. Los coeficientes en B entran nutrientes y en el C nos van a entrar principalmente lo que es menos contaminante, la materia orgánica y los sólidos. En el grupo B también entran otros tipos de sustancias complementarias que se las pueden encontrar en el anexo 3 del Real Decreto 20, pero 60, pero a nosotros no nos suelen afectar. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles? Pues nosotros tenemos estos vertidos, lo que hemos hecho es localizar esos vertidos, identificar la edad que tiene esos vertidos y decir, uy, cuidado, que cuando me vaya, porque nosotros la gestión la hacemos para hacer la edad sostenible y nos protegemos y trabajamos en la edad, en el control de la depuradora y en eliminar, pero la inflación está presente y la inflación para el ayuntamiento, entonces nosotros nos preocupamos y decimos, a ver por dónde me entra. Si me voy a la industria oleícola, hombre, la DQO y el amonio van a ser los valores. Si tenemos que las 3 primeras de arriba son las que más materia orgánica nos vienen, pues yo la DQO la tengo presente. Pero como siempre les digo, el amonio siempre está presente por ese 4. Si nos vamos a la industria ya de purines, de sangre y casquería y de grasa, los nutrientes nos van a pillar sí o sí. Si nos quieren pillar, nos van a pillar sí o sí. No es que nos quieran pillar. O sea, ellos vienen, toman sus muestras, evidentemente, nosotros tomamos nuestras muestras, cada uno hace su análisis y vamos a aplicar la norma. Y evidentemente todos aplicamos la norma y todos alegamos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos cuando nos vienen, porque ya sabemos por dónde nos pueden venir. Los tiros a futuros posteriores, es decir, oye, si me metes este vertido y a mí me hacen una campaña, ten cuidadito con el nitrógeno, con el fósforo y con este tipo de cosas. Empieza a protegerte, empieza a tener volumen disponible, empieza a tener las soplantes muy limpias, empieza a tener capacidad de aireación que no tienes en ese momento. Ese tipo de conceptos. Pero hay que tener muy claro que tenemos que centrarnos qué tipo de industria, qué tipo de vertido y, oye, ¿dónde está la problemática del vertido? Y luego yo siempre me gusta poner una serie de retos, los retos que tenemos aquí a día de hoy. El primero, concienciación del tejido industrial. Es importantísimo. Ya desde promedio nosotros mismos, cuando el alcalde nos solicita una asistencia técnica, vamos a la industria. Y a la industria le hacemos el preestudio de su caracterización del vertido. Le hacemos asistencia técnica para elegir el sistema que les permite a ellos reducir el vertido. Ya no le estamos ni exigiendo de ordenanza, sino ponme esto que por lo menos yo luego me defiendo. ¿Por qué? Porque vamos buscando ayudar. Nosotros no vamos buscando en ningún momento sancionar. Pero hay que trabajar en concienciación. Hay que decir, oiga, aquí es que no se puede aguantar lo que ustedes nos están echando. Sobre todo porque la normativa está evolucionando mucho más rápido de lo que están evolucionando su concienciación para no echarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y evidentemente las administraciones implicadas. Nosotros somos una administración promedio que sí que es cierto que vamos cogiendo peso, pero que muchas veces no tenemos competencia. O sea, ¿qué hacemos? Vamos a juntar a las administraciones que tienen competencia y vamos a trabajar en conjunto y en unión con eso. Que parece que no, pero es más difícil. Cuando nos sentemos en la misma mesa varias administraciones a hablar, no es sencillo.